Hola. Hola, sí te escucho. Está bien, está bien. Ya igual empecé a grabar. Bien, es fundamental. Perdón, ¿leyeron el glosario el fin de semana? Hay muchas dudas, hay muchas cosas que quedaron en el aire. Obviamente que todo lo que es en el espacio no lo dimos, ¿sí? Ángulo diedro, poliedro, prismas, todo eso no lo vimos. Poliedro sí. Prisma, cubo, todo eso no. ¿Esos Pero temas se suelen dar en Geometría 1? deberíamos. Yo algunos años lo he dado, pero últimamente no estamos llegando a dar esos temas. Porque sí, trabajábamos con cuerpos. Porque generalmente es como que está costando cada vez más que se entienda. Entonces no se llega mucho. Pero sí, pero yo he dado a principio de año perpendiculares a un plano, con demostraciones, con todo. Pero bueno. Igual hay Geometría 2 también, ¿no? Ya en geometría te vas a la proyección en el plano. Es más, se complica un poco más, sí. Proyecciones, planos impropios. Pero eso que te iba a preguntar, porque una de las preguntas, ¿no?, que hacías, viste que vos habías comentado una vez, no sé si decirlo porque está ahí en las preguntas del cuestionario, pero viste, las rectas paralelas vos decías que no creías que se cortaran en el infinito, que no se intersecaban, perdón, en el infinito, y hay una pregunta justamente para eso. Nosotros respondemos como en Geo 1. Geo 1, métrica. Nosotros estamos en geometría métrica. Perfecto. Sí, sí. Pero después anda a mirar la definición de recta paralela. Profe, ¿Qué? El Word que nos está mostrando, ¿es el que nos va a enviar? No, es el que mandé hoy a la tarde. Sí, okay. te lo mando de vuelta. Okay. No, esto es como para ver. Voy a hacer un breve repaso de lo que son los axiomas, como para poder después empezar a definir recta, segmento, punto de nuevo, porque no sé hasta cuándo, qué es lo que saben. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es un segmento, ¿qué me dicen? Un conjunto de puntos que tienen de origen A y finalizan B, o sea, no, ¿Por qué AB? Nada, ¿no? Conjunto de puntos incluidos en una recta que tiene principio y fin. Bueno, podría llegar a ser, podría llegar a ser esa definición. No necesariamente con letras aún, porque puede tener cualquier letra. Pero nosotros lo definimos como intersección de semirrectas. Y yo esto estoy segura que lo vi con ustedes, pero no importa, vamos de a poco. Les cuento, el espacio métrico, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con geometría métrica. El espacio métrico es un conjunto infinito de puntos, pero que nos rodea todo el espacio, no solamente en el plano en que estamos trabajando nosotros, ¿sí? A todo el conjunto de puntos que están en el espacio, donde entran todos los cuerpos, que nosotros vimos cuerpos a principio de año, ustedes también los vieron con Adri, cuando había imágenes, que teníamos que descubrir qué cosas geométricas había. Entonces, como es un conjunto, los que vieron álgebra ya saben lo que es un conjunto. ¿O no? Bueno, supongo que sí. Bien, a todo conjunto de puntos puedo yo definir un subconjunto de puntos. Del subconjunto de puntos de este espacio que es mi habitación, yo puedo empezar a definir planos. Planos que están en el subconjunto del espacio. Esto va a ser otro conjunto de puntos con otras determinadas características. Dentro de cada plano yo puedo definir otro subconjunto de puntos que van a ser rectas. Muy bien, van a ser las rectas.
¿sí? Y las rectas están formadas por conjuntos de puntos, pero un punto es un elemento, ya no es un conjunto. Por eso lo ponemos entre llave cuando es una solución. Los puntos son los elementos de todos estos conjuntos de los que hablamos, ¿sí? Entonces, punto, recta y plano no tienen una definición en sí misma, sino que está definido por los axiomas. Los axiomas o postulados son verdades absolutas o principios de los cuales se parte para hacer la construcción geométrica. Yo parto de las verdades o de los postulados o axiomas, como lo quieran llamar, y después, mediante propiedades, voy demostrando teoremas y voy demostrando cosas. Por ejemplo, un triángulo no se define por un axioma, sí se define por otras propiedades. ¿Vamos? Bien, ya lo definimos nosotros, triángulos como intersección de planos, ¿se acuerdan? De semiplanos, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Sí, Entonces, sí, menos mal. Bien, entonces, yo todo esto es lo que lo voy contando más sencillamente en ese apuntecito que les voy a mandar ahora, que era de principio de año, ¿sí? Los puntos del espacio se pueden agrupar en subconjuntos de infinitos puntos, llamados planos, los de cada plano en otros conjuntos, llamados rectas. Y acá empiezan como a definir qué es una recta. Dados dos puntos en el plano, determinan, o en el espacio también, dos puntos determinan una recta. Siempre nosotros vieron que cuando construimos, decimos con dos puntos nos alcanza. Pero ¿cómo estamos seguros que con dos puntos nos alcanza? Porque estos axiomas me están asegurando que esto pasa de esta forma. Yo tengo una propiedad que me avala, no porque lo veo o porque está dibujado. Son los axiomas los que me dicen que dos puntos distintos determinan una recta, a la que pertenecen obviamente. Si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, todos los otros puntos de la recta están en el plano, ¿sí? Si estos puntos pertenecen al plano, si dos puntos de acá, todos los de la recta pertenecen al plano. Y después, por tres puntos no alineados, pasa una única recta, un único plano. Yo tengo tres puntos en el espacio, y por esos tres puntos yo voy a poner un punto acá y un punto acá, y por ese punto me va a pasar un único plano. No puede pasar otro. Bien, esos son los axiomas de pertenencia, es decir, los puntos pertenecen, las rectas, los conjuntos, que son rectas, están incluidos, por eso la diferenciación de conjuntos, ¿sí? Ustedes habrán visto inclusión, pertenece, intersección, unión, todo eso lo vieron como conjuntos. Bueno, trabajamos con este conjunto de puntos y trabajamos con todas esas operaciones. Después decimos que los puntos tienen que estar ordenados para formar la recta, ¿sí? Entonces nosotros hacemos la recta, digamos, los puntos en la recta están linealmente ordenados. La relación que tienen estos puntos se llama de preceder. A precede a B, precede a C. Entonces yo sé que los puntos, voy caminando por la recta desde A hacia C. A está primero, después está B, después está C. Tienen que tener un orden, que es el orden que hablamos cuando dijimos hacemos el movimiento, que decimos que los movimientos mantienen el orden de los puntos. Si yo hago una simetría central del segmento AC, todos los puntos de AC se van a convertir en una imagen, en un homólogo, pero van a estar en el mismo orden. Si en el segmento preimagen B está acá, en la imagen B está en el mismo lugar. Eso es el orden que se mantiene porque hay un conjunto de postulados que nos dio el señor Euclides que dice que eso se cumple de esa manera, ¿sí? Después habla que toda recta en un plano divide al plano en dos semiplanos. Eso también lo vimos, ¿sí? Decíamos... Perdón, una consulta. Dale. Ahí entonces define, la recta es un conjunto de puntos linealmente, o sea, ahí está diciendo lo que vendría a ser una recta. Está dando las condiciones, no es una definición.
Perdón, Sí. eso, las condiciones. Sí, sí. Sí, sí. Que dice de modo que no existe ni primero ni último elemento. Vieron que nosotros dijimos que no tiene ni principio ni fin. Sí. Claro. Bueno, después de una recta divide al semiplano, entonces nosotros lo nombramos con, por ejemplo, vamos a usar esta misma. Esta es la recta A y lo divide en dos semiplanos. Entonces, ¿cuál elijo? Y voy a elegir, por ejemplo, pongo un punto, digo el semiplano de recta borde A que contiene al punto D y lo escribo así. Pero esto lo vimos cuando vimos triángulos. Sí. Sí. Bien, después lo mismo va a pasar en el espacio, esto no lo vimos, pero yo les cuento. Como la recta divide al plano, el plano me va a dividir el espacio, y acá voy a tener un semiespacio y acá voy a tener otro semiespacio. Todas las cosas que nosotros vemos en el plano se cumplen de igual manera en el espacio. No es muy distinto. Pero por eso después definimos los cuerpos, ¿sí? Después están todos los axiomas de movimiento que también los vimos cuando estábamos analizando movimientos. Acá es como una definición, los movimientos del plano son transformaciones puntuales biyectivas del plano en sí mismo. Todo movimiento conserva la pertenencia o incidencia y la ordenación. Ningún movimiento transforma en algo, esto tenemos la congruencia acá. No se transforma en ningún segmento más chico ni más grande, ni en un ángulo más chico o más grande. ¿Estamos? Lo de estructura de grupo no lo vimos. Y después que existe un único movimiento. ¿Se acuerdan que si teníamos dos figuras diferentes, no podía ser que se moviera con cualquier cosa? O era una simetría central, o era una axial, o era una traslación, era un giro, pero no era dos movimientos a la vez. Esto también está estipulado por los axiomas. Existe un único movimiento que transforma una figura en la otra. ¿Está? ¿Qué pasó? ¿Qué te estás riendo? No, que siempre lo repetía. ¿Yo? ¿Lo repetía? Sí, sí. Bueno, por Una algo lo consulta. repetía. ¿Qué? Con eso último. O sea, existe solamente un movimiento que me transforma en otro, ¿no? Que te transforma una figura en otra. Pero cuando hicimos, por ejemplo, en el TP3 creo que fue, que vos habías dicho que también eso podría haber sido un giro de un recto, creo. ¿Puede ser? No, ¿Puede ser? yo lo que te puedo haber dicho es que podía ser un giro de dos rectos, porque el giro de dos Sí, rectos es una simetría central. No es porque es Ah, dos movimientos, porque eran casos particulares. Claro, ya me acuerdo. Ah, bueno. Bien, ahora, vamos a definir semirrecta. Dado una recta cualquiera y un punto que pertenece a la recta, o pertenece a R, vamos a decir que vamos a determinar un cierto orden en los puntos. Entonces vamos a decir que O precede a A y vamos a tener una semirrecta con origen en O que pasa por A. ¿Sí? Vamos a tener esta semirrecta. El punto divide a la recta en dos semirrectas y me cambia el ordenamiento de los puntos. Acá van los puntos para este lado y acá van los puntos para el otro lado. ¿Sí? Entonces definiríamos a las semirrectas y estas van a ser semirrectas opuestas, que están incluidas en la misma recta, pero tienen sentidos diferentes. ¿Sí? Me cambia el orden de los puntos. Hasta acá estamos. Vamos a definir segmento. ¿Sí? Lo puedo definir acá. Esto va a ser, BO va a ser un segmento. ¿Sí? Está incluido en la recta, como me dijo, no me acuerdo si fue Mauro. Y tiene principio y tiene fin. Bien, yo voy a definir al segmento como intersección de dos semirrectas. La semirrecta con origen en B
que pasa por O, intersección la semirrecta de origen O, que pasa por B, y esa sería la definición según, a ver si así se ve, la semirrecta de origen B que pasa por O, intersección la semirrecta de origen O que pasa por B, y esto va a ser mi segmento, los puntos comunes a los dos conjuntos. Si dicen que es un conjunto de puntos de una recta, aunque es una recta que tiene un principio y tiene fin, yo les voy a decir que está bien, no les voy a decir que está mal. Pero mi obligación, porque en el apunte está, era darle las definiciones de por conjunto. ¿Está? Entonces debemos decir intersección de dos semirrectas, ¿no? Pero no dos semirrectas cualquiera. Sí, podés decir intersección de dos semirrectas. Pero necesito que me pongas así, mira. Para, si lo vas a escribir como conjunto, vas a tener que poner esto. La semirrecta de origen B que pasa por O, intersección, la semirrecta de origen O que pasa por B es el segmento OB. Claro, Perfecto. ese es un ejemplo igual. Sí, es un ejemplo. Sí, pero igual lo definimos así, para no complicarnos la vida. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Pero si José, si ponemos como, no sé qué me había dicho antes, que es un conjunto de puntos de la recta que tienen principio y fin, está bien. Ya pasa. Esto de intersección tiene que ver con el sentido de la semirrecta, ¿no? O sea, de BO, vas de B a O. A ver, yo les pregunto, la semirrecta de origen O que pasa por B, intersección la semirrecta de origen O que pasa por A, ¿cuál sería la intersección de esas dos semirrectas? punto, El punto O. Claro. Sí. Sí. Nosotros generalmente a principio de año hacemos un montón de ejercicios de estos, de intersección y todo, como para que después ustedes lo puedan usar cuando hacemos los ejercicios. Vieron que yo hice hincapié, la semirrecta AM que intersección del segmento BC y que tienen que encontrarlo. Bueno, todo esto está basado en una teoría de conjuntos, porque todo el espacio métrico son elementos conjuntos, ¿sí? Conjuntos de puntos, con determinadas características, pero son conjuntos de puntos. Bien, sigo con el glosario, quiero sus dudas, porque yo después la clase que viene hago algo de construcción. Así les doy tiempo para que miren los ejercicios y para que miren el cuestionario y lo vayan analizando. Pero si tienen, a ver, ustedes tienen un montón de apuntes, eso espero, donde puedan encontrar todas estas cosas. Apuntes de triángulos, apuntes de ángulos, ¿sí? En este que yo les di ahora, que les voy a mandar, mejor dicho. Aprendiendo paso a paso, me parece que está lo de las rectas también acá. ¿Ven? Acá dice, definiremos intersección de conjuntos, unión de conjuntos. Acá les puse lo del segmento, mirá, y no puse la misma letra de casualidad. ¿Sí? Y acá habla intersección de rectas paralelas. Acá habla en este apunte algo de ángulos, ¿sí? Como, no está terminado porque lo completamos en clase, pero si tienen dudas me preguntan. Bien, voy al glosario, que era lo que tenían que hacer ustedes hoy para hoy. ¿Dudas? ¿Lo miraron? ¿Lo están completando? Si no, yo hago un ejercicio. Bien, gracias, Adri. No, lo que sí voy lento, pues me voy fijando todo el tiempo, por eso. No importa, lo importante es que vos lo entiendas y lo puedas saber y definir todas estas cosas.
Bueno, a ver, ¿pudieron o no? Si no pudieron, yo sigo con otra cosa. Una consulta. Sí, Nosotros cuando vamos completando, ¿no? Si aparece alguna duda te podemos escribir, ¿no? obvio. Perfecto. Sí, sí. La idea es que todos estos conceptos ustedes los tienen que saber. ¿Sí? Obviamente que, a ver, que son dos segmentos proporcionales. Mejor no pregunto más nada, ¿no? No, que tiene una razón en común, ¿no? Habíamos hablado de la razón. Dados 4 segmentos, sí. Habíamos hablado de la razón. Bueno, apotema de un polígono. ¿Lo vimos con ustedes? Eso no Lo me vimos acuerdo. con Adriana. Con Adri, bueno. Es la La distancia, distancia más de un corta. lado al centro del polígono. Al centro de la circunferencia circunscrita. Bien. Genial. Bueno, por eso a ver, yo puedo hacer punto por punto y empezar a explicar todo de vuelta, pero me parece que no tiene sentido, porque no sé lo que vieron con Adri y no sé cuáles son las dudas de ustedes. Yo necesito que ustedes se sienten a mirar y ver qué es lo que les falta. Dale. Por ejemplo, el arco capaz, no sé qué es. ¿No sabes? No. Bien. Por ahí no lo conozco con ese nombre, quizá. Bueno. Algunos los tengo, pero... No, igual está... Lo del glosario, no. A ver, ni a palos, bueno. No, disculpen mi sinceridad, profe, pero es que sí. Me parece Tengo genial, anotados algunos, pero otros no. me encantó. Arco capaz está en la fotocopia que vimos nosotros de circunferencia. ¿Sí? Yo tengo la definición puesta ahí. Está. Lo que pasa es que creo que dije que no. No sé si lo íbamos a hacer. A ver. Bueno, vieron que nosotros tenemos un arco de circunferencia. ¿Sí? Profe, mire que no estamos mirando. ¿No estoy compartiendo? No, ¿por qué no estoy compartiendo? ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. No, esto no. Un arco. Este sería un arco de circunferencia donde hay infinitos ángulos inscriptos que son como congruentes entre sí. Y va a haber un sector angular semi-inscripto, dos sectores angulares semi-inscriptos que ¿cómo van a ser? Está preguntando. Congruentes. Claro. Congruentes. Espera, a ver, voy a hacer un sector angular inscripto. ¿Sí? Este va a ser este, y digamos, todos los sectores angulares que estén en este arco, habíamos visto que eran todos congruentes. Y después teníamos el sector angular semi-inscripto, que para eso necesitábamos un lado pasaba por los extremos del arco y el otro lado estaba incluido en la tangente. En la tangente perpendicular a ese. Perfecto. Entonces, el sector angular no estaba, o sea, a ver, porque ese ángulo, o sea, hay dos ángulos, el que es congruente con con el del arco de la... Con los inscriptos. Con los inscriptos, perdón. ¿Está bien? Es el que no está incluido en los puntos del arco de la circunferencia. Este lado, claro, lo de este lado no. El otro no, claro. Exactamente, el otro no va a ser congruente, va a ser el suplementario. Este ángulo es de 34,46, este ángulo es de 34,46. ¿Sí?
¿Estamos bien? Estamos todos juntos. Entonces, el arco capaz dice, dado un segmento cualquiera y un ángulo dados, ¿sí? El arco capaz va a ser el conjunto de todos los puntos que son vértices de ángulos que van a ser iguales al ángulo dado. Eso es lo que dice. Entonces, te lo traduzco. Yo tengo un segmento cualquiera y un ángulo. ¿Sí? Quiero construir el arco capaz de ese ángulo. Entonces tengo que construir un conjunto de puntos que van a ser vértices de ángulos que van a ser igualitos a este. ¿Sí? ¿Cómo hago este conjunto de puntos? Trazando el arco donde estaba. Sí, pero el problema es dónde voy a poner el centro de esa circunferencia. ¿Sí? Entonces, considero este como un ángulo semi-inscripto y voy a buscar el arco de los vértices de los inscriptos. Entonces, si este es semi-inscripto, ¿cómo es este lado con respecto al radio? Tangente. Perpendicular o tangente. Perpendicular. Entonces, trazo la perpendicular y yo sé que el centro de la circunferencia va a estar por cualquiera de estos puntos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien, y entonces ahora me faltaría encontrar algo más como para decir, bueno, ¿dónde? Un ángulo. No. Tenemos el otro extremo, o sea, podemos hacer con el otro extremo o no. ¿Pero o sea, qué con hago? ese, Con este, ¿dónde hago la radio, una radio cual sea, y radio cual sea, o sea, cualquier punto de la recta que formaste recién tangente, o bueno, perpendicular. acá, por ejemplo, decís así? Sí, eso. ¿Te parece? ¿Puede ser? No. Yo sé que el sector angular central es el doble del ángulo semiscripto. Ahora, Claro. ¿cómo haces ubico ese punto? Claro. No sabés. No, a ver. Estos dos puntos de este lado del segmento dado, los extremos del segmento dado, ¿tienen que ser puntos del arco, de la circunferencia? Sí. Bien. Y entonces, si yo tengo dos puntos que tienen que pertenecer a la circunferencia, ¿cómo? ¿A dónde? Equidistan de la misma distancia del centro. Equidistan del centro, genial. ¿Cómo busco puntos que equidisten de los extremos? Mediatriz. Hago la mediatriz. Muy bien. Hago la mediatriz de este segmento, entonces yo sé que este punto va a equidistar de estos dos, y además esta recta va a ser perpendicular al otro lado. Genial, ya encontré, encontré este punto de intersección. Entonces ahora busco el arco, punto de intersección. No, yo siempre lo hago al revés, como los ángulos, ¿vieron? Ese es el arco capaz, dados un segmento y un ángulo. Perfecto, es como hacer el paso inverso, digamos. Nos da el segmento, nos da el ángulo y tenemos que volver para... Claro. Tal cual, es como para hacer el paso inverso. Esto se usa mucho en construcciones, porque, por ejemplo, yo les doy un triangulito y le digo, les doy este lado para construir y este ángulo. Uy, es un ángulo que está, digamos, opuesto al lado, pero si yo, en vez de hacerlo acá, el angulito, lo dibujo acá, hallo el arco capaz, entonces seguro que en ese arco va a estar este vértice. Después vamos a tener otro dato, que puede ser una altura, no sé, infinidad de cosas, pero igual. Esto de la construcción de arco capaz se usa para construcción. Profe. Me encanta que lo sepan, quédense tranquilos que no se los voy a tomar. ¿Qué? Para el oral, bueno, la charla, si llegamos a una promoción, ¿no? Si Nosotros llegamos. deberíamos
deberíamos saber esas definiciones que están ahí, del glosario. Vos vas a tener el glosario al lado tuyo. Ah, ¿sí? Obvio. Esa carpeta abierta. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y el oral? También. ¿Ah? Mira. Si vos sabés dónde buscar, quiere decir que Claro. lo estudiaste. Eso quiere decir que lo estudiaste. El problema es cuando tenés carpeta abierta que no sabés dónde buscar. Yo te hago una pregunta y no tenés ni idea de lo que te estoy preguntando. Pero si vos tenés una idea de lo que te estoy preguntando, vas a tus apuntes, a la carpeta, donde sea. Sí, señor. Uh-huh. Te puedo preguntar propiedades de los puntos notables, por ejemplo. La propiedad del baricentro. Quiero preguntarles si la saben o no la saben. Después me quedan 8 minutos, pero bueno. Por ejemplo, la intersección de las alturas, ¿cómo se llama? La intersección de las mediatrices, ya me dijeron que es el circuncentro. La intersección de las bisectrices. El incentro. Bien, ¿y qué propiedad tiene? Es el centro de la circunferencia inscripta. Está bien, René, no hay problema. El centro de la circunferencia inscripta. ¿Y cómo la hallás, esa circunferencia inscripta? La intersección entre las tres bisectrices y los radios, perdón, el radio es tangente a un lado del polígono. A los tres. A los tres. Bien. Yo voy a tener acá, aunque trace 2, las 3 van a intersecarse en el mismo lugar, ¿no? Este va a ser el incentro. El problema es cómo yo trazo la circunferencia inscripta. Me dijo Mauro, ¿era? Mauro. Sí, a ver, no los veo, más o menos les conozco las voces. Los lados, porque a ver, yo hago una circunferencia inscripta, el polígono está circunscripto. ¿Cómo tienen que ser los lados de un polígono circunscripto? Tangentes. Incluidos en rectas tangentes a la circunferencia. Entonces yo trazo por acá una perpendicular. Estos son todos conceptos, ¿ves, Agustín? Y sí. Ahí tracé la circunferencia inscripta y todos los lados son tangentes, están incluidos en rectas tangentes a esta circunferencia. ¿Sí? Yo no me acuerdo, eso me parece que no está escrito en ningún lado. Pero bueno. Lo vimos con Adriana muy a principio de año, en los primeros Sí, yo meses. también lo di con los chicos, pero también muy en el aire. Incluso hicimos un trabajo práctico con esto. Por ejemplo, las medianas, ¿se acuerdan qué eran las medianas? El punto que va desde el vértice hasta la mitad del lado opuesto. Segmento, ¿no? Segmento. Bien, ahora me gustó, porque si yo digo, yo te estaba por preguntar, ¿dónde pongo el punto? Bien, las medianas unen cada punto, cada vértice con el punto medio del lado opuesto. Entonces esta es la mediana de este lado, ¿no? Bien, ¿y la propiedad de la mediana, se acuerdan? Que determinan las bases medias, ¿no? No, los puntos medios van a determinar las bases medias. Pero... la intersección de las medianas da el baricentro. Muy bien, se llama baricentro, ¿sí? Y este puntito está, creo que lo vimos en un ejercicio. ¿El centro de gravedad? Es el centro de gravedad, eso para física, pero es el centro de gravedad. Bien, está a 2/3 de cada vértice. Está a 2/3 de cada vértice. Yo tengo la mediana, no sé el nombre ahora, se me está por acá apagar el... ¿Sí? A 1 a 1, y este punto lo vamos a llamar baricentro, ¿sí? Está a 2/3 de la mediana. Si la mediana mide 3 centímetros,
B mide 2 y BE mide 1. Esa es también una propiedad de las medianas y se usa mucho para las construcciones y para todas las... El otro día lo hicimos con una homotesia, me parece, y que nos quedó el triangulito acá adentro, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Nos quedó esto. Bien. Bueno. Por eso yo decía de las bases medias, que si claro, está con bien. los puntos del baricentro, perdón, con los puntos medios. De las medianas. De las medianas, trazás otro triángulo, se queda determinadas las bases medias. Las bases medias. Este triangulito está armado por las bases medias, pero igual estos no son los 2/3, ¿eh? Así que, pero bueno. Vemos después, yo necesito las dudas de ustedes para seguir explicando, así que el jueves voy a hacer algo de construcciones, ¿sí? Vamos a hacer alguna construcción más sencilla. ¿Qué? Los ejercicios que usted mandó, ¿para cuándo son para hacer? Para ayer. No, vayan haciéndolos. Y los vamos a ir resolviendo a medida que ustedes tengan dudas, pero necesito que todos los hagan, porque si hay uno que está muy desesperado, y me los hace todos juntos, y la clase que viene quiere que los resolvamos todos, no está bueno para los compañeros que no tuvieron tiempo de hacerlo. ¿Sí? La idea es que, por ejemplo, los hagan para la semana que viene, y a medida que podamos, los vamos a ir resolviendo. ¿Sí? Por eso yo digo, voy a hacer construcciones el jueves, y la semana que viene, por ahí discutimos lo del cuestionario, que eso es va a ser más rápido, y a medida que vayan teniendo los ejercicios los vamos resolviendo. Profe. ¿Qué? ¿Podría explicar cuál es el ángulo poliedro? Ahora no, tengo 2 minutos. Mucho. Sí. Ah, ¿es largo? Sí. Okay. El ángulo diedro, más que el poliedro. El diedro... Yo lo tengo como poliedro en el glosario que nos mandó la profe. Sí, yo también, por eso. Ay, me voy a fijar, a ver. Sí, yo también. Bueno. O si no, profe, nos envía el que tiene usted. Y no, a ver, es que tengo que empezar por el diedro para llegar al poliedro. Yo les puedo dar los dos, pero... el diedro es, dado dos planos, dos semiplanos, este es el angulito de diedro, ¿sí? Para el poliedro, ¿vieron cuando tengo el cubo? No tengo ahora el cubo acá, pero que tenemos un vértice donde se juntan 3 aristas. Sí. Bueno, eso sería un poliedro. Más de 2 lados en el ángulo, más de 2 lados, ¿sí? Tengo esto y tengo, por eso te decía que no, porque no tengo nada. A ver, no sé si se ve esta caja. Este acá, acá y acá, este que tiene 3 va a ser un ángulo poliedro. Y después hay, imagínate una pirámide que tenga varias caras, que tiene varios lados, los lados que van a ser planas y van a tener varias aristas. Todos esos van a ser ángulos poliedros. ¿Quedó un poco claro? Si no, la clase que viene... Tengo material para mostrarte, pero no lo tenía acá ahora. ¿Está? No, el diedro es de 2. Poliedro es cuando ya empiezo a tener más. ¿Sí? Sí, se entendió. Sí. Bueno, se me acabó la clase. Espero las consultas para la próxima y hagan los ejercicios tranquilos para la semana que viene. Cualquier cosa preguntan, que yo los voy a orientar, no les voy a contar. Gracias, profe. Un besito. Nos vemos el jueves nos vemos. Sí. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Chao, profe. Chao.